tardes. Buenas tardes. Llegamos a la última mesa antes de la clausura y las conclusiones, y esta mesa es, iba a decir, la más interesante. Todas son interesantísimas, pero esta es muy interesante porque vamos a hablar de las propuestas concretas que tiene el movimiento federal de cara al futuro. Y claro, estoy rodeado de las personas que mejor en este momento podrían ayudarnos a tener ideas sobre esta cuestión, que las voy a presentar. En primer lugar, los que venimos de izquierda a derecha, a una persona que no habría que presentar en este foro, que es nuestra amiga y compañera Lidia Santos, que, como sabéis todos, es parlamentaria, es vicepresidenta de Federalistas de Esquerra, titular de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma, ha sido abogada y ha sido presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en España y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas. Por tanto, un lujo para nosotros contar un año más con Lidia. A mi izquierda, inmediatamente, a la doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández, la profesora de Derecho Constitucional, Zulima Pérez, que además de ser, que es lo importante hoy para nosotros, presidenta de la Asociación de Federalistas de Valencia, ha tenido después grandes responsabilidades en la administración de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, en diversos cargos, pues, secretaria autonómica de Transparencia, subsecretaria de la Consellería de Hacienda, directora general de Coordinación y Diàleg Social en la Consellería de la Presidencia de la Generalitat y, por tanto, una persona absolutamente cualificada y con ideas para que tengamos una hoja de ruta hacia el futuro, que es la que nos falta. Y a mi derecha, pues un catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que en este caso, y es muy pertinente que así sea, es presidente de la Asociación de Madrid Federal y, además de ello, pues es director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. También tiene sus pinitos en la administración porque es presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria en el 2022. Y yo, que soy un desconocido, soy catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y miembro de base de Federalistas de Esquerra, creo que desde 2013, que es cuando me apunté. Y sigo siendo de base, pero hoy me han dado el honor de poder estar aquí junto a estos invitados de lujo. La sesión va a discurrir de la siguiente manera. En principio, vamos a dejar abierta la idea de propuestas para el futuro, propuestas para la acción, que es como se llama en el programa. Cada uno de los miembros de la mesa tendrá un tiempo limitado de 15-20 minutos máximo para hacer una primera intervención. Después os daré la palabra a todos vosotros para que preguntéis, completéis o disentáis. Y, por último, habrá una nueva, intervención de los miembros de la mesa, o contestando o completando lo que han dicho anteriormente o contrastando sus opiniones con el resto de compañeros que están aquí. Dicho esto, también iniciando el turno de izquierda a derecha, le daría la palabra a la inteligente, guapa y simpática Lidia Santos, que es como hay que definirla a partir de ahora, y joven. Como van a ver o vais a ver, lo digo porque como estamos, creo que básicamente entre compañeros y compañeras, pues como vais a ver, van a pasar dos cosas en mi intervención. Una, que voy a refrendar eso de lo que abunda no daña, y luego añadiré que no es que me repita, sino que insisto, con esas dos ideas. A ver, el Estado de las Autonomías fue una fórmula, podríamos decir, innovadora desde luego, y probablemente también feliz, que nos permitió pasar de una dictadura a un Estado democrático
y de derecho. Este Estado autonómico se ha ido desarrollando en forma federalizante, digamos una forma federalizante, y seguramente porque no había otra manera de que se desarrollara. Pero esta evolución que ha ido teniendo a lo largo de estos 46 años, creo que es aproximadamente, esta evolución tiene sus límites y está reclamando en estos momentos pues, que pasemos a un modelo decididamente federal. Pero en este camino de avanzar hacia un modelo federal, creo que nos encontramos dos problemas fundamentales, básicos, elementales. El primero es que somos un Estado de armazón federal sin cultura federal. Y esto se ha venido repitiendo a lo largo de estas jornadas. Esta es una expresión de un extraordinario profesor catedrático de Derecho Constitucional gallego, que es el profesor Fran Camaño. Somos un Estado de armazón federal sin cultura federal. El segundo problema para avanzar en la dirección federal, el momento que vivimos. No solo el momento en España, sino el momento en general en Europa. En España tenemos ahora los restos, pero no menos impactantes, de eso tan grotesco, si se me permite la expresión, que fue y aún es residualmente, pero aún es el procesismo. Y tenemos además el auge de la extrema derecha y de las derechas extremas, porque uno de los problemas que tenemos en este momento, creo, en España por supuesto, pero en Europa no con la misma intensidad, pero también, es que esa derecha democrática de la que hablábamos antes, ¿no? La democracia cristiana, etcétera, etcétera, yo creo que en este momento no existe. Y hay extrema derecha y derecha extrema. Digo con matices, porque hay países en donde aún consideraríamos que efectivamente hay esa derecha democrática aún existe, pero digamos muy residual o en todo caso en retroceso. Pues bien, esta conjunción en España del procesismo y la extrema derecha y la derecha extrema nos está llevando o tiene como resultado una grave crisis constitucional, institucional y social. Y eso evidencia también, esta crisis justamente, es lo que nos está reclamando la necesidad de una reforma, probablemente deberíamos decir, no sé si decir una reforma del Estado, pero una reforma de la Constitución, por supuesto, y una reforma en clave federal. Que lo fuera, tal como se ha dicho en estas jornadas por algunos de los intervinientes, que recogiera no solo institucionalmente esa estructura, esa forma federal del Estado, sino que además lo expresara nominalmente y se reconociera como Estado federal. La pregunta clave, digamos, esto es lo que sería necesario y lo que sería conveniente, pero la pregunta que nos hacemos con toda seguridad es, ¿sería posible en este marco de crispación, en este marco tan tensado en el que vivíamos? ¿Sería posible obtener ahora los acuerdos necesarios, los pactos necesarios que hicieran viable esa nueva conformación del Estado y lo hicieran además de una manera suficientemente perdurable para que pudiera durar esa reforma unos cuantos lustros más? Yo creo que difícil, incluso difícil que pudiéramos desarrollar, que debemos, las potencialidades mismas que tiene la Constitución española en clave federal. Porque probablemente todo eso sería, al menor intento, pongamos un ejemplo, el término ha salido esta mañana, me parece que la profesora Victoria Camps lo ha mencionado. Se procede a una reforma, o no una reforma, sino a unos movimientos en materias de financiación. Y resulta que le ponemos el calificativo de singular, ¿no? Y esto levanta ampollas. Es que la financiación en España siempre es singular, por una razón u otra.
insularidad, ciudades autónomas, porque una comunidad tiene un problema de despoblación, envejecimiento, otra tiene el problema de no sé qué, y convertimos un término más o menos inocuo, descriptivo de algo, en un arma arrojadiza. Pues tenemos un problema cultural, obviamente, y es un problema de estar siempre mirando de reojo los unos a los otros, a ver quién saca más y a ver quién no puede, no lo saca. Digamos, y esta es una parte probablemente de nuestro problema, que causa serias tensiones territoriales y serias tensiones ideológicas. Pero por otra parte hay que hacerlo, debemos hacer algo, porque el sistema ya no da más de sí. ¿Y cuáles son los retos? Pues fundamentalmente diría que dos. Por un lado, el cultural, muy básico, muy esencial. El segundo, estructural, institucional, que es el político. El cultural es básico. Es muy básico y además seguramente, no sé si decirlo así, el más duro de roer, diría. En un país en el que unos identifican el federalismo como equivalente a división, a fractura, a desigualdad, y los otros, los indepes, por decirlo así, el federalismo es igual a españolidad, y no solo eso, sino que federalismo lo identifican como contrario a la secesión, y tienen razón. En eso tienen razón. Y aquí intervienen, a mi modo de ver, porque se nos pregunta qué hacer. Yo no me atrevo a dar soluciones cerradas, lógicamente. Sería molt agosarat, por mi parte, hacerlo. Pero sí que creo que aquí son las asociaciones, digamos, hay una primera interpelación hacia nuestras asociaciones federalistas. Contribuir a ese cambio cultural. Y, por tanto, como no tenemos la receta, deberemos sentarnos para mancomunar probablemente reflexiones, mancomunar propuestas, mancomunar trabajo. Digamos, y eso me parece absolutamente esencial. Hay que repensar qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, incluso para quién lo hacemos. ¿Y cómo? Digamos, ¿cómo incidimos? Porque nuestras entidades están trabajando y trabajando mucho, por otra parte. Con los instrumentos que tenemos, que no son muchos, pues hemos hecho algunas virguerías. Yo creo que no somos conscientes de un impacto sutil, probablemente lo digo así, que por lo menos en Cataluña una entidad modesta como la nuestra ha conseguido tener. Pues bien, yo creo que hay que reflexionar en conjunto para ver cómo contrarrestamos esa cultura del recelo, del estar mirándonos de reojo, de si este tiene más y aquel saca más, y si este ha sacado esto, se levantan ampollas, y si... Todo eso hay que trabajarlo. Yo creo que podemos trabajarlo. Nadie hubiera pensado que pudiéramos salir de la dictadura en que vivíamos y trasladarnos a un modelo que, en definitiva, acogía la pluralidad, le daba forma, la articulaba, creaba estructuras, etc. Y lo hicimos. Por tanto, digamos, hay toda una reflexión a hacer. Seguramente deberemos intentar ayudas de especialistas en lo que sea, para ver cómo actuar, qué hacer, cómo podemos impactar en esa dirección. Por tanto, para incidir en un cambio en la dirección del federalismo como cultura, porque el federalismo no solo es estructura. Sobre esto hablamos mucho, cuáles son las estructuras, las instituciones, etc. El federalismo es, no diré más, pero es también y mucho cultura.
A ver, si miramos los países de nuestro entorno, esa cultura está más o menos diluida. Nosotros necesitaríamos ponerla en el frontis, de nuestra actuación y de nuestro trabajo para conseguir algunos resultados. Y esa cultura que es el federalismo es, para empezar, pacto por definición, es su esencia. Y es también reconocimiento mutuo. Además, también es la inteligencia para organizar la cogobernanza y la interdependencia. Nuestra tarea como asociaciones federalistas probablemente sería no solo explicar qué es una federación, qué ocurre, qué no ocurre, qué es más o menos una federación, porque federaciones hay muchas y con, digamos, modelos bastante distintos. Incluso nuestro país está en la lista de países federales, y nosotros aquí estamos reivindicando avanzar en el federalismo. Pues bien, nuestra tarea como asociaciones federalistas yo creo que sería transmitir esa utopía formidable, magnífica, que es el lema que tiene la Unión Europea, unidos en la diversidad. Y añadir a eso la razón práctica del federalismo, que es cómo organizar la cogobernanza. Tomemos un ejemplo que es un tema espinoso en España, que es el tema de las lenguas. Digamos que frente al desdén de los pinganillos echados por tierra en el Congreso, hay que trabajar en el reconocimiento, en el valor, en la estima de nuestro plurilingüismo, sabiendo que eso no significa que todo el mundo tenga que hablar todas las lenguas. Pero, digamos, la verdad es que, salvo el euskera, que es muy particular, el resto de las lenguas latinas son lenguas perfectamente accesibles para todos y estimables, y conseguiríamos cosas magníficas si pudiéramos leernos los unos a los otros. Hay literaturas extraordinarias en esas lenguas. Y, por tanto, conseguir el valor de eso, el valor del plurilingüismo, de podernos hablar de formas distintas y entender, de alguna manera, entender sentimentalmente aquello que dijo, que escribió la edad. Ahora no me saldrá luego, pero ahora no. No. Bueno, no, escolta Espanya, exacte, Maragall, ara estava pensant en un altre jo. Escolta Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Digamos, normalizar esto, aceptarlo como un valor no solo cultural, sino sentimental, sería algo muy importante. Por ejemplo, simplemente como ejemplo. Pasemos al estructural. Yo me estoy pasando de tiempo, correré. ¿Sí? Vale. Pues luego está la dimensión estructural, institucional, que es más pragmática y, por tanto, las reformas que quizá deberíamos emprender o podríamos emprender. Empecemos por la primera pregunta. ¿Deberíamos reformar la Constitución en sentido federal? La respuesta, obviamente, sería sí. ¿Podemos en este contexto hacerlo? Pues difícil, muy difícil. La hemos convertido fundamentalmente en un tótem. Nuestra Constitución, la del 78, ahora mismo en España, es un tótem, intocable, porque, al parecer, si algo se tocara, todo se vendría abajo, como un castillo de naipes. Y, por tanto, como tótem, tiende a fosilizarse. Y ese es el riesgo de nuestra Constitución ahora mismo. Por tanto, seguimos. ¿Podemos avanzar en el federalismo a partir de la Constitución sin reformarla? La respuesta es sí, podemos.
Porque el federalismo, además, digámoslo, no ahora la Constitución, pero el federalismo no es solo un objetivo, es también un camino. Y eso creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Y podríamos avanzar, como nos dijo Raimon Obiols, podríamos avanzar por el federalismo de los hechos, el federalisme dels fets, que escribió. Por ejemplo, estableciendo una cobertura institucional y normativa, cogobernanza, y solo he bebido Coca-Cola, que conste. Por eso, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pues bien, decía, estableciendo con cobertura institucional y normativa la cogobernanza y corresponsabilidad de las comunidades autónomas en asuntos de su interés, tanto en relación al Estado como en relación a la Unión Europea. Muchas cosas no necesitan reforma constitucional. Leyes, sí. O prácticas que luego pueden ser institucionalizadas. Conferencias, hago ahora un listado, simplemente. Conferencias sectoriales, sanidad, medio ambiente, consejos interterritoriales, cooperación horizontal, participación de las comunidades autónomas en temas de su interés en la Unión Europea, participación de las comunidades autónomas en la elección de órganos constitucionales del Estado, favorecer la cooperación horizontal entre comunidades autónomas que inquietó inicialmente a la Constitución o a los constituyentes. Añadamos más cosas. Añadamos la deslocalización por el territorio español de órganos y organismos del Estado. Se intentó aquí, con el ministro Montilla, se intentó y se trasladó la Comisión Nacional de Valores a Barcelona. Duró unos años, unos pocos años, y volvió a Madrid. La presión, sobre todo, de los funcionarios. Esa fue la cuestión, y abrió grandes resistencias. Ahora tenemos la escuela judicial, ahora desde hace unos cuantos años, unos cuantos, no recordaré cuántos, pero quizá hasta 20 es posible. Tenemos la escuela judicial aquí en el Tibidabo. Pues bien, hay tensiones ahora mismo para que la escuela judicial marche de Cataluña, de Barcelona, de Cataluña. Pues bien, yo creo que deslocalizar, como pasa, a ver, en Alemania, esto ya es bien conocido, el constitucional está en una ciudad, los parlamentos pueden estar en otra. Esto ayudaría, digamos, a plantearnos las cosas seguramente con otra actitud. Desconcentrar órganos, por ejemplo, del Gobierno Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Podrían haber mini consejos generales del Poder Judicial en los territorios, en las demarcaciones judiciales. Dicho esto, yo personalmente soy muy crítica con el Consejo General, muy crítica, y no ahora por las situaciones estas últimas. Pero cuando se incorporó el Consejo General del Poder Judicial a la Constitución, el modelo que se tomó es el Consiglio de la Magistratura italiana, que ya era un órgano en conflicto y que ha continuado en conflicto y que continúa estando en conflicto. Por tanto, hemos adoptado un modelo que en sí mismo ya tenía problemas. Dicho esto, desconcentrar órganos. Favorecer, como he dicho, la cooperación horizontal. Y voy terminando, esto es lo último que voy a decir, que ya he dicho antes, pero ahora lo diré de otra manera. Favorecer el reconocimiento lingüístico, como he dicho, digamos, para que lo sea emocionalmente también. Y eso, por ejemplo, podría ir vehiculado a través de una ley de plurilingüismo que reconozca no solo el valor cultural para España de las lenguas que disponemos, sino también su valor administrativo, es decir,
que fuera posible las comunicaciones con la Administración General del Estado en las distintas lenguas. Digamos, esto tiene una cierta complejidad, sí, lógicamente. Pero digamos que ahora con las tecnologías podría ser muchísimo más fácil, con las nuevas tecnologías, supervisando las traducciones automáticas porque pueden dar vía a muchas cosas. Pero, digamos, yo creo que eso sería a la larga, o a medio plazo, no solo a la larga, limaría ese conflicto que tenemos, que vivimos mal, el plurilingüismo que tenemos en España. Y yo confieso que no me he atrevido con el vasco, lógicamente debería estudiarlo si fuera así, pero en las otras lenguas, en gallego, lógicamente se puede leer, se puede disfrutar, no debería haber problema, entre las lenguas latinas, que están muy próximas, y estamos nosotros muy próximos. Por tanto, yo creo que ese sería también un paso. Y luego, bueno, finalmente, revisión del modelo de financiación, vaya melón, ¿no? Pero... Y eso querría decir que esa bilateralidad con la que hemos actuado, en el sentido de el Estado se relaciona bilateralmente con las distintas comunidades autónomas, deberíamos romperlo y facilitar también todos los, digamos, y había en la Constitución, con esto acabo, ese recelo por las relaciones bilaterales entre comunidades autónomas al principio, porque, bueno, se temía que pudiera pasar alguna cosa. Eso es lo que debemos romper. Dicho esto, con esto acabo, si todo esto nos parece difícil, pensemos en Europa. Pensemos en una Europa que ha sido capaz de organizarse en modo federalizante después de una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, para no hablar de una historia centenaria de guerras, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la de sucesión, la de del francés, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la enorme mortandad de habernos estado matando siglos y siglos y siglos, y somos capaces de unirnos en la diversidad y de hacer de Europa, no sé si la aldea gala de los derechos humanos, derechos civiles, derechos de igualdad, etcétera, etcétera, pues aquí no debería ser tan difícil. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y sobre todo, ¿cuándo lo hacemos? Muchas gracias, Lidia. Una magnífica intervención llena de propuestas, que es lo que queríamos escuchar, y algunas hemos escuchado y vamos a seguir escuchando ahora de las palabras de Zulima Pérez. Bueno, moltes gràcies. Gràcies per comptar amb nosaltres. Ara canviaré, però deixeu-me, que esteu mirant-me, ara canviaré, però deixeu-me almenys expressar-me en un fòrum com aquest, en una llengua compartida, perquè jo crec que també és important posar en valor les llengües compartides i posar en valor també les llengües pròpies de cadascun dels territoris, partint a més d'una cosa també que ha dit Lídia. Per tant, almenys els agraïments, que són molt més sentits, deixeu-me-los fer en la llengua en la que pense, en la que estime, en la que parle habitualment, i per tant, gràcies per convidar-nos i gràcies per comptar amb nosaltres per a poder exposar una part d'idees de cap on tenim que avançar en el federalisme. Y cambio ya, voy a hacer hacia dónde tenemos que avanzar en el federalismo. Para no repetirme, lo digo porque
podría suscribir casi el 99% de las palabras que ha dicho Lidia. Por lo tanto, me lo pone muy fácil, porque su intervención va a ser un punto de partida. Un punto de partida para poder hacer yo incidir al menos en alguna de las cuestiones que ella ha dicho, no repetir muchas, pero sí que dejar claras algunas de ellas. Yo coincido en que tenemos que ser valientes y tenemos que apostar por intentar poner sobre la mesa una reforma de la Constitución y hacerlo en clave federal. ¿Qué significa poner sobre la mesa la reforma de la Constitución? Cuando hablamos de reforma constitucional, mucha gente piensa que la Constitución se tiene que reformar porque hay generaciones que no votamos la Constitución. Mi generación no votó la Constitución, muchísimas otras no lo hicieron. Yo siempre he estado de desacuerdo en esos argumentos. Creo que no son argumentos válidos el hecho de que cada generación tenga que tener una Constitución. Yo creo que las Constituciones tienen que estar, tienen que permanecer, tienen que servir y sirven, por ejemplo, si permiten una cosa que ha hecho nuestra Constitución, que es permitir la alternancia de poder y que pues, diferentes colores políticos puedan estar en ese marco constitucional. Por lo tanto, creo que no es un argumento válido. Es decir, no creo que por no haberla votado no puede ser nuestra. Yo creo que las constituciones tienen que ser vivas y las constituciones tienen que ser normativas. Es decir, tienen que regular, tienen que reconocer la realidad que hay, tienen que ser útiles. Y hay una parte de la Constitución que yo creo que ha abandonado su normatividad, que es la parte territorial. Lo hemos oído durante estos días y lo han expuesto mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, pero es cierto que el título octavo de la Constitución es un título con carácter básicamente procedimental, que permite, entre otras cosas, a las comunidades autónomas, bueno, a los territorios, poder constituirse en comunidades autónomas y realizar, conjuntamente con los estatutos de autonomía, un reparto del poder político. Por lo tanto, si bien el primer argumento no me parece importante para poder reformarlo, creo, o para poder cambiarla, creo que el argumento de poder establecer la Constitución territorial dentro de la Constitución, es decir, reconocer la Constitución territorial en el momento en el que el mapa autonómico se encuentra cerrado, en el momento actual en el que ya nos encontramos con un estado de autogobierno muy avanzado, puede servirnos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado autonómico y de qué estamos hablando cuando hablamos también de federalizar el Estado. Por lo tanto, creo que el texto constitucional tiene que reconocer esta apuesta y tiene que permitir a los ciudadanos y a las comunidades autónomas hacer un nuevo pacto federal en materia territorial. Hay más argumentos. Creo que la parte de derechos también son argumentos para poder reformar la Constitución. También es cierto que las reformas de uno y otro podrían ser con diferentes procedimientos, pero como estamos en un foro como este, yo creo que simplemente por este argumento ya deberíamos emprender esa reforma de la Constitución para reconocer la forma en la que queremos convivir. Yo creo además que una oferta de pacto constitucional pues, puede resituar también a muchos ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, de Cataluña, cuando vamos a volver a decidir ya formar o a poner sobre la mesa qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y hacia dónde queremos avanzar. Y hacia dónde queremos avanzar porque ya señalaba que esta reforma de la Constitución se tiene que hacer, pero se tiene que hacer en clave federal. También ha salido aquí. ¿Qué significa federalismo? Yo creo que hemos hablado mucho de ello. Pero yo creo que hay una cosa en la que desde nuestras asociaciones y desde las dinámicas, desde cada uno de nosotros, tenemos que incidir, y es en hacer didáctica del federalismo. No se entiende lo que es el federalismo, no nos engañemos. Es decir, nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos de federalizar el Estado. De hecho, casi todos los ponentes que hemos participado aquí, con algunas pequeñas diferencias, tendremos una posición más o menos común. Todos ustedes tendrán más o menos una posición común, pero los ciudadanos, cuando hablamos de federalismo, no saben de qué estamos hablando. No saben si es que vamos a disgregar España, España se va a romper, el federalismo es absolutamente disgregador, absolutamente disruptivo, y otros que piensan al revés, es decir, que el federalismo va a ser una recentralización brutal de competencias que no va a permitir
desarrollar a los ciudadanos y ciudadanas o a los diferentes territorios esas particularidades. Yo creo que hay que explicarlo bien. Y hay que explicarlo bien para poner sobre la mesa las bondades del federalismo y de qué hablamos cuando hablamos de federalizar el Estado y cuáles son las decisiones que vamos a tomar o que tenemos que tomar. Y ese es el primer punto de partida. ¿Queremos avanzar en el Estado autonómico? Sí. El federalismo, federalizar el Estado, significa avanzar en el Estado autonómico. De hecho, se ha hablado también aquí, o se ha hablado en algún momento, sobre si es un concepto, el federalismo es un concepto que ha sido mucho más asumido por la izquierda que por la derecha. La derecha rehúye del concepto federal y federalismo, cuando realmente el federalismo en sí es una técnica antes que una ideología. Es un modelo que va a permitirnos sernos más eficientes, que va a permitirnos una mejor coordinación entre los diversos niveles de poder. Por lo tanto, es beneficioso para los ciudadanos. La izquierda, la derecha ha huido siempre de ese concepto. Es necesario, yo creo, intentar generalizar el concepto de federalismo para que también otras fuerzas políticas puedan apostar por ese modelo de convivencia, porque creo esencialmente que puede ser positivo. De la misma manera que es también necesario hacer un mayor reconocimiento emocional de la pluralidad de España. Fundamental, porque de la misma manera que la izquierda que la derecha no reconoce conceptos como concepto federal, lo digo yo, tengo gente muy cercana que tenemos posiciones bastante comunes hacia dónde tiene que avanzar el Estado autonómico y que dicen que no son federalistas. Yo digo, hombre, eres un federalista que no ha salido del armario, pero en todo se consigue. Yo sé que llegará un día en que dirá, soy federalista. Pero bueno, todavía es un concepto con muchos perjuicios. También lo que significa lo español y España es un concepto que tiene muchos perjuicios. Y tiene muchos perjuicios porque ha estado construido desde una única visión. Y yo creo que ese es un error fundamental para que los territorios puedan sentir apego y no moleste a la gente que te digan esto es español o no es español. Yo creo que la noción de lo español no se agota en una lengua, no se agota en una cultura, en una identidad, por muy mayoritaria que sea. Muchas veces español, por ejemplo, Andalucía lo tiene bien para sentirse españoles porque muchos de los tópicos asociados a España son cuestiones andaluzas. Lo digo así un poco gracioso, pero sí que es cierto que hay otros territorios en los que pues, no se han incluido dentro de lo español. Yo lo digo igual en la Comunitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana tan valenciano es Ovidi Montllor como Miguel Hernández. Tan valencianos son los dos. Muy distintos en tradiciones, muy distintos en lenguas, muy distintos en lo que hacían, pero son los dos valencianos. Por lo tanto, lo valenciano es una suma de todo eso. Lo español también tiene que ser una suma de todo lo demás. España, por lo tanto, tenemos que entenderla desde una diversidad que genera una riqueza de tener diferentes lenguas, de tener diferentes culturas y de tener diferentes identidades y de poder sentirnos como queramos sentirnos. Al final eso es importante que no existan identidades excluyentes, es decir, que no te diga yo cómo te tienes que sentir tú, que nuestro yo es una suma de identidades. Yo soy alcoyana, soy valenciana y me siento un poquito menos española, esto queda mal decirlo, pero bueno, sobre todo me siento española, pero no comparto el concepto único, monofónico de españolidad. Creo que la construcción de la españolidad, de lo español, se tiene que hacer con carácter polifónico. Por lo tanto, necesitamos avanzar en una España polifónica, en una España que nos representa a todos y que esté construida no solo con todas las voces y con las diferentes lenguas. Cuando hablamos de polifonía no es solo polifonía lingüística, es que lo español, es decir, es que esté construida a partir de todas las voces que podamos tener en nuestros territorios. Por lo tanto, creo que a esa España polifónica se le tiene que añadir una España policéntrica. Ahí también tenemos un problema importante. Tenemos que cambiar, impulsar un cambio radical en la concepción que tenemos del Estado. Tenemos una concepción radial. Para deciros que para llegar a Barcelona me ha costado 3 horas, sí pico, 4 casi, llegar.
y a Madrid desde Valencia cuesta 1 hora y media. Sin tener en cuenta, además, evidentemente, el coste económico, de tiempo, de frecuencias, etcétera, etcétera. Fundamentalmente porque España se ha construido con carácter radial. Es necesario hacer una desconcentración. Hemos hablado de descentralización, no voy a repetir, es decir, ¿España está descentralizada? Sí. Hay descentralización política en las diferentes comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Fenomenal. No hay una desconcentración del poder del Estado. El Estado sigue estando en Madrid, con todo lo que genera. Ya lo hemos hablado también muchas veces, con carácter económico, lo que genera que todas las instituciones y todo el poder estén en Madrid. Genera y atrae, evidentemente, actividades y empresas con alto valor añadido. ¿Qué hace? Sube el PIB, suben los impuestos, suben las percepciones, tienen también más dinero. El sistema de financiación no les afecta tanto. Y además pueden establecer, pues, bajar impuestos y que pueda existir un dumping fiscal. El resto de comunidades autónomas no lo pueden hacer, porque a un sistema de financiación deficiente se le une el hecho de que se descapitaliza muchas veces, porque si hay una persona buena que quiere trabajar en algo que vaya a cobrar más, se tiene que ir a Madrid, no se puede quedar en Valencia. Por lo tanto, esa desconcentración de estructuras y de órganos por todo el territorio aportaría valor y haría, por un lado, a nivel sentimental, que reconociéramos también más las instituciones del Estado y, por otro lado, generaría valor económico, que no está mal para algunos territorios. Por lo tanto, redibujar el mapa de infraestructuras, el pasar de una radialidad a una racionalidad, a esa España policéntrica. Hemos visto que era polifónica en cómo la entendemos, pero policéntrica también en tener diferentes centros de poder, o diferentes centros generadores de valor. Yo creo que apostar por el centralismo no solo es ineficiente, sino que también es insolidario. Por lo tanto, esta nueva concepción de España, y hemos hablado, por lo tanto, también de que existía una descentralización, y aquí quiero hacer hincapié también en otra de las cuestiones que ha dicho. Yo creo que ha puesto muy bien sobre la mesa todas las cuestiones Lidia, que es en el tema de las relaciones intergubernamentales. Una de las deficiencias fundamentales de nuestro Estado han sido la implementación de las relaciones intergubernamentales. Hemos visto, y también se ha dicho aquí, que durante el COVID se puso sobre la mesa una serie de mecanismos que han resultado muy útiles. Las conferencias de presidentes, que hasta hace 4 días no habíamos visto que funcionaron todas las semanas. Yo recuerdo en el Palau de la Generalitat, todas las semanas había una conferencia de presidentes en donde se tomaban decisiones muy importantes en una situación de pandemia. Y también el Consejo Interterritorial de Salud, que se reunía de manera periódica y que resultó muy útil para la gestión de una crisis. Pero esas estructuras, y sobre todo la conferencia de presidentes, no ha tenido periodicidad posterior. Es decir, sirvió muy bien, pero hemos abandonado, lo utilizamos en su momento como un mecanismo extraordinario, cuando debería ser un mecanismo ordinario de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso por una parte. Después, además, sí que siguieron funcionando mecanismos de relaciones de cooperación, como las conferencias sectoriales, que también han jugado un papel muy importante, no solo en la gestión de la pandemia, sino con carácter posterior durante el reparto del MRR, ¿vale? El MRR es el dinero dentro del Next Generation que llega. El reparto se produjo en las conferencias sectoriales, y es allí donde se establecieron, por ejemplo, los criterios de reparto para los diferentes proyectos y para las diferentes comunidades autónomas que existían dentro del mecanismo de transformación y resiliencia. Por lo tanto, han sido también útiles para ello. En este aspecto creo que sería importante establecer dentro mecanismos de coordinación también de las mismas. Hay algunos, pero sí que es cierto que se actúa de manera muy sectorializada. Con la aplicación del Next Generation, lo que se observa es que cada conferencia sectorial iba un poquito por su parte, por su lado. Y no había una interconexión.
gobiernos que tenían mecanismos de cooperación que iban a todas las, o personas de coordinación que iban a todas, se daban cuenta de que en el Estado no existía. Creo que la política, las cuestiones que se hablen entre Estado y comunidades autónomas de manera sectorial tienen que tener también una coordinación para que sean, para que tengan muchísima más coherencia, porque no son únicamente políticas sectoriales, son políticas globales de cooperación entre unos y otros. Por lo tanto, creo que es necesario hacer una apuesta en ese sentido. ¿Cuánto me queda? Lleva 17 minutos. Yo tenía 15, ¿no? No me has avisado, ¿eh? Bueno, pues acabo con otra de las carencias que yo creo que tiene el Estado autonómico, una grande en materia de cooperación. Hablamos siempre de los mecanismos de cooperación con carácter horizontal, vertical, entre el Estado y las comunidades autónomas. Y hemos puesto en valor muchas veces que la conferencia de presidentes ha funcionado muy bien en el COVID, que las conferencias sectoriales, muchas de ellas están funcionando y están funcionando bien, con sus problemas. Que desde la 40-2015 ya lo tenemos al menos bastante regulado, pero hay un espacio en el cual tenemos una carencia absoluta, que es en las relaciones horizontales, en las relaciones horizontales. Una carencia total y absoluta, tanto de mecanismos como de utilidad. Yo creo que no se percibe bien cuál es el beneficio de la cooperación entre comunidades autónomas. Ya hemos avanzado en el mecanismo de cooperación entre Estado y comunidades autónomas, pero resulta que las comunidades autónomas no tenemos foros para poder hablar. Sí que es cierto que en los últimos tiempos hay muchísimas más reuniones, pues, con carácter bilateral o multilateral, que impulsan los gobiernos para determinadas cosas. Por ejemplo, el corredor mediterráneo. Pero siempre es cuando hay problemas. Hay problemas, necesitamos algo. Corredor mediterráneo, las comunidades autónomas por donde tendría que pasar el corredor mediterráneo para reivindicar, reunimos y tal. Financiación. En financiación también, aunque sean de diferentes partidos políticos, pues oye, se han podido llegar a poner de acuerdo para hacer una reivindicación específica en materia de financiación. Y eso está bien, pero yo creo que sería necesario establecer un foro donde las comunidades autónomas pudieran hacer eso. Un foro que tuviese un carácter continuo. Hay experiencias que realmente no sé por qué se abandonaron. Yo intenté, cuando estábamos en el gobierno, recuperar alguna cosa de estas. No lo conseguí, como podéis ver, pero anteriormente, bueno, hace ya tiempo, en el 2008 aproximadamente, se produjo el primer encuentro entre comunidades autónomas para el desarrollo de los estatutos de autonomía. Una serie de comunidades autónomas que habían reformado sus estatutos de autonomía empezó a tener encuentros, al principio informales, que después fueron avanzando en la incorporación de más comunidades autónomas. Y a partir del 7º encuentro, pues se suman el resto. Creo que la única que no participa es Asturias, pero se dota de unas normas de funcionamiento básicas, exentas de rigidez, con convocatorias, con acuerdos, con la finalidad, sobre todo, de poner en común cosas que puedan hacer. Realmente la cooperación horizontal tiene muchísimos beneficios y no nos acordamos. Es decir, se pueden hacer frente a intereses comunes. O, por ejemplo, vamos a poner una cosa que es para el ciudadano, que muchas veces explicamos las cosas con carácter teórico y decimos, ¿y qué utilidad tiene para el ciudadano? Alguien se saca una licencia en una comunidad autónoma y de repente se va a otra comunidad autónoma y esa licencia que tiene no se la reconocen. Que es absurdo. ¿Qué permite la cooperación? Pues establecer mecanismos para reconocer eso, para que el ciudadano, su licencia, a partir de unos criterios básicos, se pueda dar una licencia en una comunidad autónoma y que se la reconozcan en otra. ¿Y por qué hacemos esto? Para que el ciudadano no sienta que esto del Estado autonómico es una locura porque no le sirve para nada, porque lo que pilla aquí en Murcia no le sirve, y no piense el ciudadano que sería mejor recentralizar la competencia. Vamos a hacer que la competencia siga en manos de quien creemos que la tiene que ejercer, que son las comunidades autónomas, pero vamos a hacer que a través de la cooperación horizontal pues pueda existir esta facilidad en el reconocimiento de licencias, etcétera.
Bueno, estos encuentros acabaron constituyéndose en conferencia de gobiernos de las comunidades autónomas. Hubieron algunos, se establecieron, se llegaron a firmar algunos acuerdos, algunos convenios con carácter multilateral, y yo creo que era un funcionamiento bastante beneficioso y que tenía que haber seguido, evidentemente, estando como está. Esta conferencia de gobiernos de las comunidades autónomas llegó a plantear una conferencia de presidentes autonómicos sin la presencia del Estado, que existe en otros países federales y que además creo también que puede ser bueno, en este caso para una cuestión, y es que se pueda existir la formación de una posición común frente al Estado en diferentes competencias. Muchas veces el interés general, aunque aquí juega el interés partidista casi siempre, pero el interés general, el interés del Estado no es el mismo que el interés de las comunidades autónomas. Permitiríamos, con esto, que pudiesen las comunidades autónomas establecer una posición común para después, evidentemente, ser más fuertes frente al Estado en la reivindicación de las mismas. Y nos facilitaría esto para espacios como, por ejemplo, los espacios del derecho de la Unión Europea. Hay muchas competencias que son de las comunidades autónomas que realmente las está ejerciendo el Estado ante las comunidades autónomas. Esa participación en la posición del Estado frente a las para el derecho en la Unión Europea, pues evidentemente sería mucho más sencillo hacerlo sin la mediatización del Estado. Lo dejo aquí, porque si no, y acabo ya. Volviendo a agradecer vuestra invitación, suscribiendo todas las palabras casi todas las palabras que ha dicho Lidia, y esperando que en algún momento podamos de verdad avanzar en esta España federal y en este cambio de perspectiva de qué es lo español, de esa España plural, polifónica y policéntrica. Gracias. Muchísimas gracias, Zulima, y ahora tiene la palabra Jesús. Bien, buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias por la invitación. Muchas gracias a Federalistas, a Mireia especialmente. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy asombrado de que haya casi 30 personas un domingo por la tarde a estas horas y sin dormirse. Tienen un mérito extraordinario. Algunos sí, algunos han empezado a echar la siesta, ¿no? Pero bueno, queda poco tiempo porque por lo visto nos tenemos que ir dentro de nada. O sea que tengo que hablar poquito, ¿no? Tenemos un margen. Vale, voy a contar un poco la perspectiva desde donde vengo y qué estamos haciendo y tal, las cuestiones que nos planteaban al principio. Me parecen muy interesantes las dos ponencias anteriores. Voy a intentar no repetirme, aunque después creo que Zulima se va a tener que ir enseguida. Ya. Pero luego quizá podemos hablar un poquitín desde las dos perspectivas, ¿no? De federalistas y demás. Bueno, yo en primer lugar quería decir, yo represento a Madrid Federal, que es una asociación que se crea en el año 2018 y que forma parte, que no lo comentaba en una de las preguntas, pero ahora lo quería decir otra vez, de una asociación de ámbito mayor que es la Asociación por una España Federal. Es el intento de poner en contacto, de coordinar en la medida de lo posible los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos territorios en esta vía del federalismo. En gran medida, la asociación se ha creado a instancias de un grupo de personas, entre los que debo mencionar a Nicolás Sartorius, que ha sido un poco motor inicial de las mismas y que no ha podido venir. Hubiera sido estupendo que hubiera podido venir, pero no lo ha hecho. Luego, además, de alguna manera parece que Alberto López Basaguren, que es vicepresidente, como decía esta mañana, Mireia también, de esta asociación española, pues Alberto no ha podido venir tampoco, de manera que yo quería hacer aquí la alusión a la asociación española, también por arrojar un poquito de esperanza y de optimismo sobre el esfuerzo que se está haciendo en distintas partes de España y poder contestar a esa pregunta que se planteaba esta mañana. ¿Hay federalistas más allá de Cataluña? Hay algunos, y cada vez más, afortunadamente. Bien, mis mensajes quieren ser también relativamente optimistas, sin pasarme, ¿no? Primero, quería hacer algunas consideraciones rápidas sobre la idea de lo federal. Hemos estado discutiendo mucho qué es esto de lo federal.
¿Cómo diferenciamos un Estado federal de un Estado autonómico? Yo creo que en parte hay una discusión nominalista importante, ¿no? Quizá presionados por el hecho de que no gusta mucho la palabra federal en determinados ambientes, quizá por razones históricas. Y, sin embargo, a mí me parece que la mejor técnica para combatir estos miedos es empezar a utilizarla con mucha tranquilidad, ¿no? Cada vez tenemos que hablar más de un sistema federal. En contexto comparado, cuando vemos qué es lo que pasa, en el ámbito que yo conozco más, que es el de la economía y la hacienda pública, aquí se viene hablando de federalismo fiscal desde hace muchísimos años y España es un caso típico de federalismo fiscal. Luego habrá que matizar, ahí caben muchas cosas. En el ámbito de la ciencia política, por ejemplo, Watts decía hace años también que España, salvo en el nombre, es un país totalmente federal. Y yo creo que a lo mejor está bien que vayamos incorporándolo de una manera natural, ¿no? Sin demasiadas cautelas, ¿no? Porque que quizá no sean tan necesarias. A mí me parece que es muy importante. Por último, también yo he tenido ocasión de trabajar con bases de datos de la OCDE y concretamente en la OCDE hay una base de datos muy interesante sobre el peso, la capacidad de toma de decisiones entre los países a través de una serie de índices que se han venido acumulando a lo largo de los últimos años. También afectan a la presión fiscal, a la capacidad de obtención de recaudación tributaria, y ahí España es uno de los países que aparece con un nivel más alto de descentralización, como se ha comentado en otras ocasiones. De manera que ahí se han dado pasos importantes. Llamémosle como queramos llamarle al Estado autonómico, pero desde este punto de vista, realmente el caso del Estado español es el caso de un Estado federal, a mi juicio, que hay que profundizar en todo caso. Concretamente en el ámbito de la Asociación Española, la que comentaba anteriormente, en el año 2016 se crea esta asociación y entre sus contenidos se dice: después de reconocer la intensidad y la profundidad del proceso de descentralización español, se considera la necesidad de poner en marcha un proceso de reforma del Estado autonómico a través de la reforma de nuestra Constitución, aunque no solo. Decía, cada vez somos más los que pensamos que las insuficiencias y disfunciones de nuestro sistema territorial solo podrán salvarse mediante reformas de nuestro modelo de organización territorial desde una perspectiva federal. Y entre otras propuestas se decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, defender la reforma del modelo territorial español en una línea federal. Punto primero. Punto segundo, trabajar por la construcción de una Europa federal más justa y solidaria. Y tres, desarrollar la labor de difusión y pedagogía en la sociedad española en torno a los contenidos e implicaciones de la propuesta federal para deshacer la imagen negativa que interesadamente se ha querido crear. Yo creo que es una expresión muy contundente de las intenciones, los deseos, los objetivos. Otra cosa es lo que luego en la práctica se puede hacer, ¿verdad? Yo quería también, en esta dirección más bien positiva y propositiva, recordar algunas de las aplicaciones de la idea del federalismo. Es decir, cuando hablamos de federalismo se ha repetido hasta la saciedad estos días, por cierto, en sesiones todas muy interesantes. Quiero aprovechar la ocasión también para felicitar a los organizadores, porque yo creo que han sido unas jornadas estupendas. Pues se decía que aquí hablamos fundamentalmente de respeto a lo individual y participación en tareas comunes. Esta es un poco la idea fundamental. Pensemos en algunas actividades para ver si encajan o no en esa perspectiva federalista. Voy de arriba a abajo. Lo que ha pasado en Europa, es decir, se ha comentado aquí, el programa Next Generation, que ha beneficiado especialmente a los territorios con más dificultades económicas y concretamente a Italia y a España, se ha hecho en buena medida gracias a la emisión de deuda pública, a la mutualización por primera vez de la deuda pública. Esa es una práctica federal de un país federal. Esa es la primera, ¿no? Yo esta mañana mencionaba otro ejemplo, que es nuestro tan denostado modelo de financiación autonómica, el Frankenstein, que le llamaban algunos, ¿no? En todas las propuestas que se hacen de reforma del modelo de financiación desde el ámbito técnico, en todas se defiende una cuestión y es el fondo al que yo me refería esta mañana, el Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales, que es un fondo que, como esta mañana comentaba, lo que pretende es garantizar de partida una igualación en términos de necesidades, hablamos de habitantes ajustados por necesidades, en todas las comunidades autónomas. Y eso solo se puede hacer, ciertamente, si hay flujos de transferencias potentes desde las regiones ricas a las pobres, como ha pasado y como está pasando. De manera que es verdad que de Cataluña salen flujos de dinero importantes para financiar servicios públicos en otras comunidades, como sale de Madrid,
como sale de Baleares. No voy a entrar ahora en el caso del País Vasco en Navarra, que ya comentábamos esta mañana. Ellos están en otra dimensión y no participan en este fondo de nivelación. Una cuestión también adicional, desde el punto de vista de financiación, de obtención de recursos, una idea también del modelo tan denostado de 2009, era que los grandes impuestos se repartían a partes iguales entre comunidades y el gobierno central. Esta es una idea federal, casi por esencia, ¿no? Es decir, el 50% de lo que recaudamos del impuesto sobre la renta de las personas físicas va a la comunidad autónoma y el 50% restante a los gastos del Estado. En el caso del impuesto sobre el valor añadido también. Luego los criterios de reparto varían en un caso y otro, ¿no? Esta es una filosofía claramente de carácter federal, ¿no? De garantizar el funcionamiento solidario, equitativo de distintos territorios dentro de un mismo país. Bueno, el ejemplo adicional que se ha mencionado, la estrategia seguida durante la pandemia, pues es otro caso clarísimo, ¿no? Han funcionado algunas conferencias intersectoriales y quizá una conclusión o un elemento que hay que llevar al ánimo de la gente es que esto hay que regularlo. Es decir, hay que obligar al Gobierno central a que reúna las conferencias sectoriales. Más allá de lo que ha comentado Zulima, que me parece muy pertinente de las conferencias horizontales. Pero algunas conferencias al año, por lo menos, de las intersectoriales deberían estar reguladas, ¿no? Y luego una cuestión más, un ejemplo más, que seguro que muchos de vosotros los conocéis. Hay una institución aquí, el Observatorio de Derecho Público, que desde el año 1989, es decir, hace 30 y tantos años, está elaborando un informe sobre comunidades autónomas de una manera ejemplar. Esta es una iniciativa de Eliseo Baja. Yo colaboré con ellos desde el año 82, de manera que llevo 30 y tantos años trabajando con ellos, ¿no? Y ahora, en la semana que viene, hacen la presentación del informe correspondiente este año en Madrid. Bueno, pues desde ese año lo que hace este grupo es ir a las comunidades autónomas, demandar recursos para financiar el estudio. Y como tienen representantes en todas y cada una de las comunidades autónomas, ellos están encargados de recoger toda la información sobre las leyes, las normas generadas en el territorio, los acontecimientos políticos, etcétera, y los incluyen en cada informe anual, de manera que hay una base de datos impresionante, como no hay en otros países, desde el año 89 hasta el 89-90 quizá, ¿no? Y después lo complementan con una serie de trabajos. Mi colaboración era porque casi cada año, he fallado en algunos casos, hacíamos un informe sobre financiación autonómica, ¿no? Pero lo hemos mantenido y hemos hecho un seguimiento del informe de financiación autonómica a lo largo del tiempo. Qué visión más participativa, diríamos, qué visión tan federal como esta muestra. Y es muy poco conocido y es muy poco vendido también, ¿no? El informe de comunidades, a mí me parece que es fundamental. Bueno, en mi condición de presidente de Madrid Federal, quería hacer algunos comentarios breves sobre esto, ¿no? Es decir, la pregunta que se pueden hacer muchos de ustedes, muchos de vosotros, es ¿qué hace una persona como tú en un sitio como este, ¿no? Y viene de Madrid y dice que es federal y tal, un tipo raro, este es un tío raro, ¿no? No soy el único, afortunadamente, ¿no? Estoy encantado de estar aquí, pero hay otra gente que yo, en la presentación que hicimos de Madrid Federal, que se creó en el año 2018, dijimos que Madrid, allá donde se encuentran los caminos, ¿no? También es la patria chica donde vive mucha gente que piensa que hay que hacer una distribución del poder económico territorial de otra manera y que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y realmente no es una comunidad modelo en ningún aspecto, desde el punto de vista político, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Eso nos hace plantearnos también qué es lo que tenemos que hacer, en este caso, qué es lo que tenemos que discutir. Nuestro enfoque, básicamente, dentro de Madrid Federal es la reflexión, la transmisión de cultura, la conexión, la búsqueda de puentes hasta el máximo, ¿no? Nos hemos beneficiado, sin duda, de la relación con otras asociaciones y especialmente con federalistas de esquerras, de las que hemos aprendido realmente cosas bien interesantes, ¿no? Y hemos tirado hacia adelante con múltiples actividades, ¿eh? En Madrid Federal hemos puesto en marcha muchas conferencias, seminarios con distintos temas. Aquí tengo alguna referencia que sonarán porque son parecidos también a los que se han hecho aquí, ¿no? Por ejemplo, la autonomía a la luz del federalismo alemán, el Estado autonómico durante la pandemia, el federalismo y el Estado del bienestar
El federalismo y la teoría de la democracia, una conferencia que se dio hace muy poco tiempo, o en otros casos más hacia el futuro, estos son iniciativas que se han tomado en parte en colaboración con federalistas, pues la educación en un Estado federal o la historia del federalismo, que es una conferencia que se está planteando para llevarla a cabo en el Ateneo de Madrid, ¿no? Donde hay una acogida que parece que es interesante. De manera que eso por un lado, el desarrollo de las relaciones a través de los medios electrónicos, hay una web de la Asociación Española donde están conectadas las correspondientes web de las distintas asociaciones, de manera que hay una posibilidad, un vehículo de conexión importante. Por eso esta mañana se lo he comentado a los periodistas que venían a ofrecer esa iniciativa, ¿no? Hay fácil comunicación a través de esta información y con costes, con dificultades, poquito a poco, pero va moviéndose cada vez más la información, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo y de la financiación, para que quede también todo claro, no somos muchísimos, pero alrededor de 100 personas sí que somos socios fijos ya de Madrid Federal, y la financiación la obtenemos o la hacemos a través de las cuotas de los socios, pero también con una ayuda de comisiones obreras que nos financia una parte, y eso nos permite también jugar la financiación que estamos intentando hacer de la Asociación por una España Federal, como está haciendo Federalistas de Esquerres y Federalistas del País Vasco, ¿no? Algunas cuestiones que nos planteamos de cara al futuro, más allá de estas cuestiones tan importantes como se han señalado aquí o las que acabo de comentar ahora, pues hay temas que nos ocupan y nos preocupan mucho, ¿no? Por un lado, lo de los jóvenes que se ha planteado esta mañana. Bueno, es casi una preocupación muy manida, pero es verdad que nos pasa, ¿no? Ya nos pasa como pasa aquí en todas partes. Es muy difícil contar con los jóvenes, ¿no? Y hay que hacer esfuerzos para hacerlo. Bueno, algo hemos empezado a hacer en nuestra junta directiva. Hay gente joven que tiene alguna responsabilidad y estamos extraordinariamente preocupados por conseguir abrir líneas de conexión con ellos. Un problema que tienen los jóvenes, aparte de los generales que se han apuntado también esta mañana, es que como grupo de población están perdiendo peso específico y tienen menos interés también en la política, porque la política no les hace mucho caso, ¿no? Entonces da la impresión de que eso es una cuestión casi marginal para muchos de ellos, ¿no? Bueno, estamos en una línea de reflexión, tanto por lo que se refiere a los jóvenes en relación con el federalismo, como también los jóvenes en relación con la democracia, que es una asignatura pendiente y muy importante, ¿verdad? Luego, de lo que se ha comentado también, me parece que era Pepe Tudela el que hablaba de las bases sociales, ¿no? Es verdad que es muy complicado interlocutar o hacer interlocución con los nacionalistas, ¿no? Esta mañana también ha habido alguna intervención interesante al respecto. Bueno, puede tener sentido, desde luego, abrir vías de comunicación para que se puedan establecer vías de encuentro, ¿no? Y recuperar puentes del diálogo, ¿no? Como decía Espriu, ¿no? O lo mismo tendría que decir con respecto a la gente de derechas, las fundaciones de derechas, ¿no? Hemos dicho que es imposible reformar la Constitución si no es contando con una mayor cantidad de posibles votantes, y esos están en la derecha. Yo creo que hay ámbitos en donde es muy fácil la interlocución, ¿no? Esta era una de las preocupaciones que me manifestaba Eliseo Aja antes de morir, ¿no? Que le parecía importante también incorporar, porque como se ha dicho y se ha explicado muy bien estos días, el federalismo es sobre todo un método de actuación, ¿no? Y aquí realmente para hacer los cambios significativos, incluso desde posiciones de izquierda, yo creo que merece la pena pactar hasta donde se pueda para conseguir fortalecer las políticas que permitan los cambios hacia posiciones federalistas, ¿no? De manera que esas son tareas que tenemos pendientes y solo por terminar, se ha apuntado también, nos preocupa el asunto de las lenguas, me parece que es un tema muy importante y quiero aprovechar la ocasión para agradeceros a todos las facilidades que nos dais, ¿no? A mí me gusta, no soy descendiente de Aznar por ningún lado, pero me gusta el catalán como idioma, como vehículo de expresión y como cauce para la poesía y para la música. Yo soy hijo de la nova cançó como tantas otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental entender las lenguas como una riqueza, ¿no? Yo soy absolutamente partidario, ¿no?
Es decir, que suelo recordar la anécdota que comentaba en la comida, ¿no? Se han cumplido 100 años, las anécdotas son para ti, Jordi. 100 años desde el golpe de Estado de Primo de Rivera, que poco después de entrar en el poder decidió prohibir el uso del catalán, ¿no? Y hubo un sector de la población castellano hablante que escribió una carta preciosa diciendo que la lengua era una cosa muy seria y que no se podía jugar con la lengua, había que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y fue contestada la carta por parte de los intelectuales catalanes y celebraron después una fiesta aquí y tal, ¿no? Pues han pasado 100 años y bueno, no es la misma situación, afortunadamente, ¿no? Porque hoy se utiliza la lengua sin duda con mucha más libertad y facilidad y está muy bien, ¿no? Pero sigue habiendo mucha incomprensión. Todo el trabajo que hay que hacer por la vía de la cultura, de la difusión de lo que significa esto, me parece imprescindible, ¿no? Y en el ámbito de la poesía tengo que decir lo mismo, ¿no? Hay poetas maravillosos y además enormemente musicales también en lengua catalana. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Nos quedan 10 o 15 minutos para intervenciones de todos vosotros y, por tanto, el que tenga algo que preguntar, que levante la mano. Aquí tenemos una persona, dos. Bueno, lo primero agradecer el Congreso. Yo vengo de Galicia, al federalismo por de la mano de Maíz, de Camaño, y bueno, muy contento de estar aquí, de haber venido el fin de semana. Agradecer también el esfuerzo para vosotros del castellano, lo agradezco, sé que es un esfuerzo para todos vosotros hablar castellano. Quería comentar un par de cosas. Se hablaba se habló muchas veces de la posibilidad de cambiar la Constitución, modificar la Constitución. Yo los cambios que conozco de los cambios de Constitución, modificaciones siempre fueron por crisis, podríamos decir. O sea, el primero fue por la necesidad de entrar en la Comunidad Económica Europea, el segundo fue por gestionar el no embargo X de la economía española. Entonces siempre fueron circunstancias que decir, para salvar un momento complicado. Entonces, que de las grandes cosas, al final, llegamos a la Constitución de la transición, podíamos haber llegado por un acto violento, llegamos por un acto biológico, pero siempre pasa algo extraordinario para que las personas movamos las cosas. Entonces, vamos a ver, otra cosa optimista que quería contar. También estamos hablando del ciudadano, de cómo comunicamos el federalismo al ciudadano de la calle, etc. Yo creo que al final, después de escuchar estos 2 días, pienso que tampoco es necesario, nadie va a votar nada referente a federal. O sea, no tenemos que convencer a las urnas de llenar urnas con votos federalistas. Creo que es un ámbito, afortunadamente, y es un mensaje optimista, creo, académico y político. O sea, yo no sé si estas conferencias deberían darse en los partidos políticos, una conferencia sobre federalismo, explicar la cultura federal. Se habla de cultura federal, bueno, cambiar cultura es hablar de generaciones, normalmente, la cultura no se improvisa. Entonces creo que es optimista pensar que no hay que convencer a la ciudadanía, hay que convencer a la gente que vive en el mundo de la política, los partidos, los altos funcionarios. Hablabais de conferencias de cooperación entre presidentes. Bueno, esto nada tiene que ver con los ciudadanos, tiene que ver, no hay que hacer grandes disposiciones legales, me parece a mí, para poder desarrollar esa cultura, pero es una cultura política, no es una cultura nacional que afecta a todos los ciudadanos. Creo que es, bueno, simplificar el problema, acotarlo y poder acometerlo mejor, me parece, me da la sensación. Lo que se hablaba en la mesa anterior, que me encantó, porque la filosofía me encanta, bueno, echaba de menos la palabra generosidad. O sea, la generosidad al final no tiene una contraprestación, uno es generoso y punto. Porque cuando hablamos de intercambiar poder, son al final vasos comunicantes. Tú, si quieres poder, es porque se lo has quitado al otro. El otro, bueno, pues no va a tener mucho interés en perder el poder. Entonces creo que el concepto de generosidad, hablando de utopías, hablando de filosofía, no digo que sea una utopía, pero
la palabra generosidad creo que debe estar muy presente en el federalismo. Al final es una generosidad de compartir, se habla de fraternidad, pero bueno, la generosidad es algo, bueno, entiendo personalmente, que ayuda mucho. Bueno, esto era un poco lo que quería, no sé si contribuía algo, no era la idea, pero bueno, gracias. Solamente poner un ejemplo particular, yo estoy en el ámbito de educación, escuelas de arte y diseño, y particularmente muy especializado en el tema artesanía. Y aquí me encuentro otra vez igual como el federalismo, es una palabra maldita. En unas negociaciones con Madrid me decían, no hagáis un ciclo de artesanía, llamarle oficios artísticos, pero artesanía no, que es muy feo. Bueno, yo soy de los que opino que hay que decir artesanía, de la manera que opino que hay que decir federalismo. Y ya está, no pasa nada. Curiosamente, en el ámbito de artesanía, en un momento determinado, en los años 2000, nos encontramos las comunidades autónomas reunidos en Madrid, porque la artesanía está totalmente en manos de las comunidades, con lo cual no hay ningún tipo de dependencia del Estado. Y nos encontramos una vez en el Ministerio de Industria, y me acuerdo que una compañera del bloque nacionalista gallego dice, ¿qué coño hacemos aquí en el Ministerio de Industria? Tenemos que estar fuera de aquí. Bueno, le salió la vena esta, pero no pasó nada, luego fuimos muy amigos todos, ¿no? Fue muy interesante porque empezamos a hacer federalismo desde un sitio donde no había nada. De ahí salió un proyecto digamos, de un plan de acción para la artesanía española en general, aplicable por todos lados, de los cuales hay, entre otras cosas, por ejemplo, que de ahí pues, se facilitó que más adelante una escuela pudiese tener un grado universitario de artesanía, cosa que no había, y por otro lado, pues, por ejemplo, el Premio Nacional de Artesanía, que tiene en estos momentos bastante prestigio. En ese mismo sector yo estuve durante un tiempo coordinando, impulsando, bueno, metido en el meollo de unas reuniones sobre artesanía contemporánea que se llaman Iberiona. Se hicieron primero en Barcelona varias veces, se hicieron finalmente una en Porto. Desgraciadamente al siguiente se tenía que hacer en Valencia, estaba el PP y no la hizo. Era muy interesante porque en la última yo quise traer a Saramago, pero no pudimos porque pobre ya estaba mayor, no quiso venir. ¿Cuál era la idea? Yo les decía, ahora esto de la artesanía ibérica es una tontería, lo que queremos hacer es la Federación Ibérica. Pongamos de una vez por todas la capital federal en Talavera la Reina, pues nada, con 2 edificios modestos, le quitamos esa centralidad a Madrid, compañeros, estarás de acuerdo, les vamos a arreglar la vida a parte de los portugueses del Algarve y de otros lugares y hagamos la Federación Ibérica. No, que decía que preguntas explícitas no he visto propuestas, reflexiones. ¿Hay alguna intervención más, alguna intervención que se dirija a los miembros de la mesa? Pues entonces les volvería a dar la palabra a los miembros de la mesa. Lidia. No, es que la cuestión esta de la cultura federal, que normalmente estamos siempre en un ámbito muy académico, muy formal, muy administrativo, que es algo, con perdón de los que se dedican al administrativo, es una cosa normalmente, bueno, muy farragosa, poco próxima. Y yo quería recordar que en Cataluña, y me imagino que en otras partes de España, hubo una cultura federal popular en un determinado tiempo, durante la Primera República, años antes, años después. Con cantidad de centros y de actividades, normalmente obreras, que operaban de una forma federal, que contribuyeron a expandir la cultura popular y a culturalizar a las clases populares. Por tanto, había un federalismo vivo, que aún podemos encontrar si nos paseamos por Barcelona, ese sería otro paseo, de ver los coros clavé, por ejemplo, cantidad de centros donde se hacía cultura y, digamos, y estaba organizado con suma desde abajo. Por tanto, ese federalismo es posible. Las cooperativas lo son, por ejemplo, o lo eran, no lo sé. Digamos, hay un federalismo que sale de una forma innata de la cooperación, si se quiere, en la necesidad. Eso probablemente en este momento falta en la sociedad, probablemente falta. ¿Estamos en otro momento, en otra historia? Probablemente sí. La gente se reunía
y se relacionaba de una forma mucho más natural y frecuente en los lugares de trabajo, en las viviendas, en los barrios. Y ahora estamos más, cada uno con su tecnología, con su móvil, mucha comunicación y poca relación. Bueno, ese es un problema. Cuando estamos hablando también de los jóvenes, esa es una cuestión, pero como sociedad también. Digamos, la Formiga, como era Martinenca, que eran entidades que aglutinaban a muchísima gente, que hacían cultura, que culturalizaban a la clase obrera, entre otras cosas, pero además la unían, participando, es decir, había un compromiso individual de cada uno de los que estaba ahí para hacer las cosas, los coros clavé que me recordaba. Este tipo de federalismo desde abajo, yo no sé si ahora sería posible, ¿verdad? Y como hacemos un federalismo hablando de cosas abstrusas, de reparto de competencias, de organismos de no sé qué, de organismos, digamos, con una terminología que o eres más o menos del oficio o no te enteras, esto también pone una distancia. ¿Cómo abordamos, no sé si decir abordamos, o cómo popularizamos el federalismo desde una perspectiva de fraternidad? Yo creo que ese es un poco el reto, pero tenemos muchas dificultades en este momento. Mi generación, yo soy del año 50, probablemente aún estamos a caballo entre las dos historias. Yo he vivido en Gracia, aún lo son, las fiestas mayores de Gracia son muy, muy importantes, pero se han turistificado, es decir, las calles de Gracia, el barrio de Gracia de Barcelona es un barrio popular, etcétera, pues aún se adornan y hacen, pero antes participaban y continúan participando los vecinos, pero había grandes, yo recuerdo las meriendas en la calle con todos los niños ahí, etcétera. Todo esto que dice, bueno, eso era una historia, todo esto formaba un tejido social que ahora no existe. Y por tanto yo creo que parte de nuestra dificultad en llegar a la gente pasa un poco por aquí. Y luego pasa porque claro, discutimos qué es lo federal, qué estructura debe haber, si conferencia de presidentes, conferencia no sé qué. Tú le hablas de esto a la gente y debe pensar, pero ¿de qué me está diciendo? ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto sirve para comer o sirve para qué? Por tanto, habría que poner un poco el acento, creo, en la parte esta emocional, cultural, esa de la fraternidad, de la cooperación, de trabajar juntos, de reconocernos, de disfrutar en cómo es el otro y los valores que tiene o me aporta o yo descubro, y él en mí, y sumar esto y hacer de esa diversidad algo mayor, algo mejor. Para mí es esa parte épica que me interesa. Que me interesa y que creo que puede fomentar el proceso hacia avanzar en el federalismo. Yo he puesto antes el ejemplo de la Unión Europea, que a mí es que me tiene asombrada, digámoslo así, que mientras la Segunda Guerra Mundial estaba aún en su pleno apogeo, hubo una serie de personas en lugares distintos, con una aproximación distinta, porque uno era crear un modelo federal de Europa, etcétera, pero que estaban pensando cómo podían acabar con eso y estaban pensando en que esos estados que se estaban matando, pero a gusto, se unieran. Y fueron, obviamente no evocaron la épica, sino que pensaron, ¿qué está pasando? Unos tres estaban confinados en la pequeña isla de Ventotene, en Italia, por Mussolini, y los otros estaban por Francia, Bélgica, más o menos. ¿Y qué pensaron? Pues, a ver,
¿Por qué nos estamos matando últimamente y a gusto aquí en Europa? Pues por el carbón y el acero. Bueno, pues empecemos a hacer una comunidad del carbón y del acero para que dejemos de matarnos en este punto. Y luego ya veremos, iremos avanzando. Y vamos avanzando y estamos donde estamos, en un momento de riesgo, de alto riesgo para la Unión Europea. Pero si nos lo ponen en un papel y nos dicen, oye, dentro de 5 años, después de que terminemos esta guerra en el 45, en el 50 estaremos firmando un tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que luego pasa a ser Comunidad Económica y que ahora es Unión Europea. Hubieran dicho, estás chiflado. Tú estás chiflado, esto es imposible, nos estamos matando aquí, pero vamos, a gusto. Y como he dicho antes nos habíamos estado matando en la guerra de los 100 años, en la guerra de los 30 años, en las guerras napoleónicas, y cuando no eran más o menos globales, eran bilaterales. Alguien en su sano juicio hubiera dicho, te compro esto porque este invento es fantástico y va a ser, bueno, espatarrante. No. Bien, no sé para qué sirve todo esto que estoy diciendo, pero quiero decir que toda la parte emocional que lleva la idea de federalismo como fraternidad, como pacto, como forma de entenderse, como ese unidos en la diversidad, es eso que deberíamos saber trabajar. Y luego, vale, también trabajaremos si hay una conferencia de presidentes o una conferencia de no sé qué, o todo eso, que va a ser necesario, porque de la misma manera que digo, hay un lema estupendo, fantástico, unidos en la diversidad, pues hay una estructura y un funcionamiento de la Unión Europea que de unido, digamos, de lo complicado que es, lo farragoso que es, lo administrativo que es, que nadie lo entiende. Digamos, el europeo de a pie no se entera, pero sabe que tiene el euro en el bolsillo, sabe que no necesita el pasaporte para ir de aquí para allá, que tampoco lo necesita para irse a Alemania y ponerse a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues sobre todo esto debemos reflexionar para ver luego cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos para incidir? Porque desde luego si les hablamos de estructuras y de comisiones y de tal, la gente no creo que se sume. Bueno, ya está. Perdón. Porque perdón, porque no pasa nada, no. Está muy bien, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices. Pero solo por responder un poquitín a algunas de las cosas, yo creo que sí que es muy difícil hacer reformas constitucionales. El punto primero que señalabas es evidente. Y que parece que hace falta una crisis potente para que se introduzcan cambios, ¿no? A veces cuando explico las reformas fiscales, que me ha tocado ese ejercicio hace algunos meses, un par de años, mi primera reflexión es que hace falta que haya un cambio muy intenso para que haya una reforma fiscal en condiciones como la que hubo en el 77. Es verdad, pero eso no significa que haya que renunciar a la reforma constitucional si se encuentran las fuerzas suficientes, punto primero. Y punto segundo, se pueden introducir cambios en el modelo territorial sin entrar en la reforma constitucional, porque lo hemos señalado todos y estamos de acuerdo. Y la segunda cuestión conecta mucho con lo que acaba de contar Lidia, ¿no? O sea que explicar todos estos temas solo a los políticos parece que nos queda un poco corto, ¿no? O sea, los políticos tienen que responder ante los ciudadanos y los ciudadanos tienen que enterarse. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos, a eso nos referimos cuando hablamos de cultura y de difusión de la cultura, ¿no? Llegar a la gente, ¿no? Es muy complicado, es verdad, lo has señalado tú, es muy difícil, porque la gente está en otro mantra que dicen los chicos, ¿no? Pero es muy importante. Yo creo que por eso rescatar la historia es muy importante también, ¿no? Y difundir la historia. Ahora que tenemos una cierta capacidad para reconstruirla de una manera equilibrada, cosa que no ha pasado en años anteriores, ¿no? Recuperar la historia en el sentido de lo que tú dices, es verdad. Hay muestras de preocupación por la cultura más tradicional. La gente de trabajadores que iban en los autobuses en Madrid con libros, leyendo libros, ¿no? Esto pasaba en la época de la República.
Y realmente esto se perdió, pero eso no quiere decir que no podamos recuperar por lo menos algo, ¿no? Es muy complicado, efectivamente, porque el cambio tecnológico va en otra dirección, en una dirección de apoyar mucho lo individual y convertirnos, como alguien decía esta mañana, en cibernéticos, ¿no? Y decía, si además vamos... Cyborgs. Si vamos todos ahí con el móvil y luego además con estos pendientes, decía yo, me parece medio cyborg. Espera, que quiere decir algo. Allí... A posteriori, después de haber resuelto un problema muy gordo, Está bien. y le dices, las causas de haber superado esto, todas las comunidades en conjunto, las comunidades de las reuniones de presidentes, hemos resuelto el COVID gracias a la cultura federal. Creo que el mensaje, primero dale el resultado y luego le diré el por qué. Creo que es más no sé, conquistas más, me da la sensación. Perdón. Tres niveles diferentes de posibles cosas a hacer. Por ejemplo, si publicitáramos más las reuniones sectoriales, a lo mejor pasaría como en tiempos de la COVID, que yo leía cada semana un artículo hablando de federalismo de hecho. Y por lo tanto, que sería importante. Por lo tanto, pequeñas cosas que ayuden a que se hable de federalismo. Segundo, para mí, no se ha hecho, por lo menos yo no lo conozco, supongo que sí que debe haber estudios, pero yo no lo conozco, algunos estudios sobre el desarrollo que han tenido las comunidades autónomas por el hecho de que la Constitución sea federal. Yo, por ejemplo, siempre cito, porque conozco mucha gente, digamos, de las universidades andaluzas, Andalucía ha hecho un cambio radical. En muchas otras comunidades también. Y la tercera cosa es, se habla mucho de la reforma de la Constitución, pero ¿hay alguien que hable con gente de derechas federalista para tener preparados documentos por si hay una posibilidad de hacerlo? Que yo sepa, no. Y yo quisiera que pasara. Hay unanimidad en que España ya es un Estado federal, que como ha dicho Zulima, no salimos del armario. Entonces, cambiar el nombre del Estado, que luego debe ser nada, es muy difícil. Yo creo que habría que proponérselo hasta que pueda, porque puede parecer un cambio insignificante, pero el día que la sociedad española se entere de que vive en un Estado federal, empezaremos a cambiar algunas cosas. Primero, ¿hay alguien de la derecha que esté por el federalismo? Pues vamos a ver. El cerebro pensante de PP en Baleares me ha dicho, sí, sin duda el federalismo es la solución, pero no estamos preparados. Hablaba del PP, claro. Segunda cuestión, durante el año 76-77, no recuerdo bien, hubo un informe de FOESA que hablaba de qué salida constitucional, bueno, qué se podría hacer, cuál era la salida armonizada para España, pues, territorialmente hablando. Y yo recuerdo de memoria, porque lo utilicé en un libro que publiqué en el 2015, pero de memoria más o menos recuerdo que Barcelona, no Cataluña, Barcelona y Madrid, de las 90 y tantas entrevistas que se hicieron en estas dos poblaciones, que se hacían otras también en otros sitios, pues había como 40 entrevistas que textualmente decían federalismo. Hablamos del año 76-75, más o menos, ¿no? O sea que en aquel momento tal. Y luego, por lo que ha dicho Lidia, claro, lo de la Unión Europea. Primero, a Alemania le impusieron el Estado federal, los americanos. De hecho, tienen una ley fundamental, así se llama Constitución, y ahí estaba descrito cómo tiene que ser el Estado federal. O sea, la élite impuso al pueblo una opción. Y en Francia lo mismo. Francia era un país que, si hay un antisemita, era Francia en aquel momento, y fue la élite la que impuso lo que fue la CECA y bastante. O sea, ¿qué quiere decir eso? No preguntemos demasiado al pueblo, porque el pueblo, y ahora más, Trump y compañía, tan manipulable que no sé si hay que preguntarle mucho. Esto tendrá que salir de la serie.
Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones, muchísimas gracias a Lidia, a Juan y a Zulima, que no está aquí ahora, pero se las envío de corazón. Yo creo que hemos aprendido mucho. No es momento de hacer una recopilación de lo que se ha dicho, porque entonces ya no nos íbamos ni a cenar, sino pues remarcar lo contrario de lo que dijo un diputado ahora de Junts, de Puigdemont, que se llama Agustí Corominas, compañero de mi universidad, cuando apareció un elogio del libro de Trilla, de Francesc Trilla, Misión Liberal, y él puso un tuit que ponía «Ja el podeu cremar, els federalistes no existeixen». Dicho en castellano, ya podéis quemar el libro, Torquemada, los federalistas no existen. Y una prueba de que existen es que estamos aquí, que estamos hablando, y efectivamente, como ha dicho Lidia, tenemos un reto. El pensamiento político, el pensamiento en el ámbito económico, el pensamiento en el ámbito administrativo, yo creo que está muy desarrollado, que como se ha dicho aquí, creo que hay una encuesta que dice que el 30% de los ciudadanos encuestados creen que viven en un Estado federal, y por lo que se ha dicho aquí, seguramente es más. Lo que pasa es que no lo sabemos, no lo saben. Quizá habría que explicitar que estamos en un camino federal, que estamos en una sociedad que no podría existir si no estuviera organizada federalmente al nivel que está actualmente. Y yo, en el ámbito cultural, que me parece muy interesante lo del motivo, creo que nos falta un campo de reflexión que no lo hemos reflexionado, o al menos en las sesiones que yo he venido a Federalistas, igual me equivoco y pido perdón. El doctor Esteve Fabregat nos enseñó a los universitarios jóvenes un concepto que sería importante añadir a nuestra reflexión general, que es el concepto de identidad personal. Cómo se construyen las identidades, cómo nos sentimos algo. Eso que decía mi maestro Joan Reglà, que decía, yo cuando voy a Madrid digo que soy catalán, cuando voy a París digo que soy español, y cuando voy a Estados Unidos digo que soy europeo, y como no he ido al Japón no sé qué diría, pero diría que soy occidental. Y soy todo eso. Soy catalán, soy español, soy europeo y soy occidental. Ese concepto de identidad cebolla, de capas que se van reforzando en función de la perspectiva de la observación. Yo diría que ese tema de la identidad, que los antropólogos lo saben muy bien, no sería un mal tema también para pensar sobre él, ¿no? Digo, para completar la reflexión general. Y el principal indicador del cambio cultural será que la próxima vez que hagamos un congreso, el 50% tenga menos de 40 años. Si eso se ha producido, hemos ganado.